tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la utilidad de la filosofía. La pregunta sobre la utilidad de la filosofía está relacionada con la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Parecidas pero no iguales, porque la pregunta por la utilidad lleva en la propia manera de formular la pregunta cierto sesgo productivista. Si la respuesta que se busca es cómo generar ganancias, crear un producto, la respuesta es la filosofía no es útil. Una creadora de contenidos de filosofía llamada Yuna Pineda dice sobre la utilidad de la filosofía que la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Puede ser interpretada de diferentes maneras. En el primer sentido, en realidad lo que se pregunta, la pregunta por la utilidad, plantea ya desde la propia pregunta, la forma en que se formula, una respuesta dirigida. Propone que se pueda tener un resultado concreto de la filosofía, como curar una enfermedad o construir una casa. Así dice ella, la filosofía en este sentido no sirve para nada. La filosofía no es útil, puesto que la filosofía, dice ella, no es un instrumento. Y menciona que si ampliamos la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Y la pensamos por su uso práctico, desligado de la rentabilidad, es fácil encontrar la utilidad de la filosofía. Y lo más interesante, por lo que estoy citando en este video, nos dice que podemos pensar la propia pregunta, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? Es claramente una pregunta filosófica. Pero incluso en la primera versión de la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Y si es posible obtener un resultado concreto del análisis filosófico de un problema, la respuesta sigue siendo sí. No podemos construir una casa, pero podemos tomar decisiones científico-técnicas a partir de resolver problemas filosóficos, por ejemplo, en la evaluación de sistemas sociotécnicos. Esto también pasa en la bioética, en el caso, por ejemplo, de las cirugías. No podría haber, por ejemplo, lo que llamamos ciencia reguladora, la evaluación de los medicamentos o productos agrícolas, sin estudios técnicos, pero además de esos estudios propiamente técnicos, requieren pasar por el filtro de la evaluación sociotécnica, y el filtro de la evaluación sociotécnica está forzosamente ligado como un instrumento a la evaluación filosófica. Entonces, ya de hecho, plantearnos sobre la utilidad, los beneficios de la filosofía son más complejos mientras más le preguntas a la pregunta ¿qué es lo que realmente quiere saber? Las preguntas más interesantes sobre la utilidad y el valor de la filosofía tratan de responder por su valía. Y efectivamente, si bien no podemos hacer ladrillos con la filosofía, sí podemos valernos de ella para múltiples decisiones concretas. Pero volvamos a la pregunta inicial. Si tenemos o planteamos la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Entendida ahora como una acción transformadora, la filosofía por supuesto que sirve
y es útil. Incluso no debemos olvidar que en muchas facultades de filosofía se da la materia de filosofía práctica, la filosofía de la acción humana. La primera respuesta para la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Es para ser feliz, para vivir mejor, para mejorar como ser humano, para guiar mi vida. Son muchos los filósofos que proponen formas de vivir y de actuar en sociedad. No toda la filosofía trata sobre el conocimiento o la política. Muchos esfuerzos filosóficos están destinados a la pregunta sobre lo humano y por supuesto del actuar humano y sobre el bien y el mal. Aristóteles, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio y en general en la filosofía clásica, en las escuelas filosóficas helenas, los filósofos romanos como Cicerón y un muy largo etcétera aplican la filosofía a la forma de vivir. ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve también para molestar. Ya Sócrates era como un tábano, un mosquito, haciendo preguntas a sus conciudadanos, haciéndoles pensar. Así, la filosofía sirve por ser disruptiva, disidente. Paul Feyerabend pensaba la filosofía como una medicina, una terapia para el desbordado optimismo de la ciencia y la tecnología. También la filosofía auxilia tanto la práctica científica como la práctica médica. Ya lo habíamos dicho, desde la bioética, en el diseño de protocolos, a través de la vigilancia ética y epistémica, de la investigación, incluso no solamente bioética, sino de la investigación tradicional, incluyendo y ayudando a tomar decisiones concretas en casos particulares de intervención. Lo mismo podemos decir sobre el caso del ambiente, y eso es útil y práctico. Sirve para algo concreto. Se toman decisiones basadas en perspectivas éticas y epistémicas. La filosofía sirve también para conectar los conocimientos, romper el aislamiento de las ciencias naturales y las ciencias sociales y las humanidades, tender puentes, integrar problemas, marcar límites, pues es imposible hacer historia sin filosofía y filosofía sin historia. La filosofía está presente también en el arte, la antropología o las ciencias políticas. La filosofía también entonces nos ayudaría y es útil para entender las propias disciplinas del conocimiento. La filosofía también nos ayuda a aprender a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico y lógico, a dudar, a problematizar el conocimiento, a ordenar nuestras ideas y pensamientos y los de los otros, a identificar mentiras y falacias tan comunes el día de hoy. Filosofía necesaria todos y cada uno de los días. Si tenemos suerte, la filosofía nos podría llevar a la sabiduría. Así, la filosofía regresa a su origen, la sabiduría. Para Marx, en su famosa onceava tesis sobre Feuerbach, dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La idea es precisamente que la filosofía debe servir para mejorar y transformar el mundo. La tesis de Marx pone el énfasis precisamente en la praxis, en la acción filosófica y no solo en la
contemplación, una crítica al idealismo alemán, sobre todo con Hegel. No solo la filosofía de Marx, sino muchas ideas filosóficas no son solo útiles, son una verdadera fuerza transformadora del hombre, la sociedad y el mundo, tanto para bien como para mal. La filosofía no son ideas que se repasan en los libros, son ideas fuerza para el cambio social. Adam Smith, Marx, Prokopkin no proponen solo ideas sociológicas o económicas, sino también profundos sentidos filosóficos sobre cómo debe ser la sociedad y cómo debemos vivir, o el camino que estas sociedades deben tomar. Las ideas filosóficas y también de los científicos desbordan los límites del pensamiento para hacerse prácticas que transforman las sociedades. Por ejemplo, no solo en política, sino también en nuestro actuar sobre la naturaleza y la manera en que actuamos en la naturaleza solo es a través de cómo la pensamos. Si pensamos que la naturaleza es solo un objeto, las acciones prácticas de las cuales se derivan en esa idea son por las que, por ejemplo, estamos en esta grave crisis ambiental. Entonces, la filosofía no es un saber inútil. El verdadero valor de la filosofía es la acción transformadora de su propio pensamiento, la acción transformadora del hombre y el mundo a través del análisis de las ideas. Eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.